A veces sentimos que lo tenemos todo, que vamos por el buen camino y que nada nos puede detener. Pero la vida, en muchas ocasiones caprichosa, nos puede deparar algo que jamás imaginaríamos. Y ahí, en ese preciso instante, es cuando debemos coger el timón y decidir hacia dónde ponemos rumbo. Hoy os traigo la historia de Desiree Vila, una joven atleta a la que hace 5 años una lesión le cambió para siempre. Tras una negligencia médica, Desi perdió su pierna derecha. Sin embargo, ganó algo mucho más importante, el no perder las ganas de disfrutar y vivir cada instante de su vida. Hoy me cito con ella en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, para que me cuente en primera persona su historia de superación. Una más de la de los miles de deportistas paralímpicos que pelean por su sueño de representar algún día a su país en unas Olimpiadas. ¿En qué crees que ha cambiado la Desiree de cuando pasa todo a la Desiree de hoy? Maduré mucho. Yo era una chica, tenía 16 años, pero ya estaba muy centrada porque hacía deporte de élite, era gimnasta. Y pues el deporte también me había dado esa disciplina, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que tuve el accidente pues aprendí un montón de cosas de la vida en general, aprendí a valorarla mucho más y crecí como persona, sobre todo eso. Tú antes hacías gimnasia acrobática. Sí. ¿La echas mucho de menos? Sí que echo de menos pues igual el ambiente, ¿no? Los entrenamientos, lo que hacíamos, pero es verdad que ahora como estoy haciendo atletismo y es un poco la misma dinámica, aunque no tenga nada que ver un deporte con el otro, pues tampoco me da tiempo a echar de menos porque estoy muy contenta haciendo esto y además pues estando aquí en el Centro de Alto Rendimiento, con todo el ambiente deportivo, con los mejores deportistas de élite a nivel internacional, pues la verdad es que no me puedo quejar. Me llamó mucho la atención porque vi las imágenes del día que sales del hospital. Sí. Y tenías 16 años, ¿no? Sí. A mí me sorprende mucho que una chica, después de un golpe tan duro, sí, verla tan entera y además es que se te deja sonreír y dices, joder. Claro, es que estaba entera porque tenía antidepresivos. O sea, es verdad que yo casi siempre lo llevé bien, tuve así una época un poco complicada, de que estaba triste, pero también es verdad que cuando yo estaba en el hospital los médicos decidieron que yo era muy joven para poder soportar una situación tan complicada como esa y entonces yo no era muy consciente de la realidad porque estaba medicada. Por eso estaba tan entera y tan feliz. Pero sí que es verdad que tampoco tardé mucho en concienciarme y en aceptarlo. O sea, tuve ahí, el primer año fue duro, tuve mejores días, peores días. También mi familia me ayudó mucho, pero a veces me venía abajo. Pero ya como que a partir del primer año, después ya fue como decisión propia, en plan, tienes que espabilar, tienes que seguir con tu vida. ¿Por qué eliges el atletismo? También es verdad que yo tenía en mente que no quería volver al deporte de élite. Quería solamente hacer deporte por encontrarme bien, por tener más calidad de vida, poder caminar mejor y estar en forma, ¿no? Pero nunca me imaginé que llegaría a plantearme ir a unos Juegos Paralímpicos, por ejemplo. Y apareció el atletismo porque me pusieron una prótesis deportiva una vez en la ortopedia, que es diferente porque es una ballesta. Y pues empecé a trotar, al principio me daba un poco de miedo porque tienes que confiar en que la prótesis se va a apoyar y te va a lanzar. Y pues poco a poco fui mejorando y ya me puse en contacto con el Consejo Superior de Deportes, ellos me pusieron un entrenador específico de atletismo adaptado y ya pues ahí empezó todo. ¿Cuál fue la sensación que tú tienes al ponerte por primera vez la prótesis para andar y la de correr? La de caminar fue más raro porque fue la primera vez que ponía mi muñón encima de algo, ¿no? Porque es verdad que en la rehabilitación te hacen ejercicios de apoyo para que apoyes un poco el muñón, como teniendo la sensación de caminar, pero claro, de repente yo llevaba 7 meses sin caminar, sin pierna, y te ponen una prótesis y no sé, te podrás imaginar, o sea, estábamos todos súper ilusionados y súper emocionados y además como que ya te vas preparando porque te vas diciendo a ti misma, tienes que querer la prótesis porque la prótesis va a ser lo que te vaya a hacer caminar, entonces tienes que dejar atrás la pierna ya no está, ahora tu pierna es tu prótesis. Y la de correr es más o menos lo mismo, lo que pasa es que la sensación es más de inseguridad, porque no tiene un pie, tiene una ballesta, con lo cual el apoyo es más complicado
y bueno, pues al principio si no tienes mucha práctica te puedes caer muy fácilmente. Entonces al principio estaba ahí como tanteando y ya ahora pues no hay problema porque ya estoy muy acostumbrada. El deporte le ha dado mucho a Desiree y ha sido una de sus vías de escape en los momentos difíciles, pero a veces no todo es un camino de rosas. Cuando vas a tu primer europeo, en la prueba de 100 metros, la prueba tan ansiada, Sí. hay una salida falsa, ¿no? Sí. 61. Oh, there's a start this. Estabas hundida. Sí. Bueno, A ver, bueno, es que claro, además es como que la selección confía en ti para llevarte y la cagas, porque salida falsa no te dan segunda oportunidad, te vas para tu casa. ¿no piensas que a veces, al igual que la vida, y más que lo sabes tú, Sí. que el deporte a veces es un poco injusto, o si no injusto, un poco cruel con este tipo de cosas? Porque después de tanto tiempo de preparación... Bueno, injusto tampoco, porque bueno, es lo que hay, ¿no? Y también es verdad que yo igual tendría que haberlo entrenado más, tendría que haberlo practicado más, pero yo creo que sí, es lo que tú dices, es como la vida. En la vida pues de repente te pasa algo, te hundes, pero de ahí puedes sacar algo positivo y te hace más fuerte, ¿no? Lo que el ave fénix, como dicen. Yo creo que eso pasó también un poco con el atletismo, que yo después de ese campeonato como que ya decía, ¿para qué me voy a meter en esto? Que es mucha presión, es demasiada dedicación y tampoco sé si me gusta realmente el atletismo, no sé si quiero realmente dedicarle toda mi vida, o sea, o por lo menos estos años al 100%. Y jolín, ya he estado entrenando a nivel de alto rendimiento durante muchos años en la gimnasia, ahora que puedo disfrutar, que puedo centrarme en la vida universitaria, que puedo centrarme en otras cosas, ¿para qué voy a hacer esto que no me está dando nada, ¿no? Pero luego también piensas que bueno, al final es un aprendizaje y eso siempre te va a hacer aprender algo. Ahora tengo la fuerza para saber que ya no me va a pasar otra vez eso, o si me pasa, me pasará otra cosa o en otra circunstancia, pero al final de todo esto puedes sacar una lección. Además, lo bueno y lo bonito de la vida de un deportista es que siempre vas a tener a personas que, como tú, sepan lo difícil que es llegar y estarán siempre ahí ayudándote a mejorar. Un atleta al que admiro, paralímpico, que además es amigo mío, es mi compañero, es José Manuel Quintero, que es un chico de Cádiz, que tiene mi edad y también tuvo la mala suerte de que a los 13 años, a raíz de una negligencia médica, pues se quedó en silla de ruedas. Para mí es un ejemplo a seguir porque es muy alegre, siempre está haciendo bromas, siempre está contento, siempre saca esa fortaleza que no sabe nadie de dónde la saca, ¿no? Y para mí es, bueno, eso veo en él lo que yo quiero ser, ¿no? El estar siempre feliz, trabajando, se le ocurra un montón. Además, bueno, pues es un chico que también ha ganado muchas competiciones, tiene unos títulos internacionales importantes. Y eso, para mí, además de un gran compañero, sí que es mi ejemplo a seguir a nivel paralímpico. Tras lo vivido y tras el aprendizaje vital conseguido, Desiree decidió que su historia podría ayudar a muchas personas. Así nació su libro, Lo único incurable son las ganas de vivir. Lo escribí porque lo publiqué, más bien, porque lo escribí porque me dijo mi psicóloga que tenía que escribir todo lo que estaba sintiendo, como un poco de forma terapéutica. Además, pues yo también se me daba bien escribir, ya escribía de antes, un poco como diario, ¿no? Para explicar lo que me había pasado, cómo me estaba sintiendo y cómo lo estaba afrontando, y luego lo publiqué porque mis padres me animaron, porque lo leyeron y pensaron que podía servir para ayudar a otras personas. Entonces, bueno, pues empecé todo el proceso de buscar una agencia, una editorial, y fue muy bonito el proceso, sobre todo porque es una satisfacción inmensa el publicar, no como tu primer bebé, es como el resultado de también mucho trabajo, porque sí que es verdad que no es sencillo. Lo que más me gusta de haberlo publicado es eso, que recibo pues mensajes de gente que lo ha leído, que le ha gustado, que le ha ayudado a afrontar su propio problema, su propia situación personal, y eso es un poco el objetivo de mi historia, ¿no? El poder dar a conocer esa capacidad de superación que pueden sacar las personas bajo unas condiciones que no siempre son las óptimas, ¿no? ¿Tú piensas que casos como el tuyo pueden ayudar a impulsar que las marcas empiecen a apostar más por deportistas como Sí, tú? las marcas, ya sé, o sea, sí está ocurriendo, las marcas apuestan cada vez más por el deporte paralímpico.
lo cual es un acierto porque el deporte paralímpico está en un nivel increíble, o sea, ahí tenemos deportistas de mucha calidad. Y además pues es un reconocimiento pues, que hasta ahora era injusto porque trabajamos lo mismo y tenemos peores condiciones normalmente porque, por ejemplo, las prótesis deportivas no las paga el Estado, entonces te la tienes que pagar tú y vale mucho dinero, con lo cual, bueno, pues que el hecho de que tenga la misma repercusión o casi la misma repercusión que el deporte de personas convencionales, ¿no? El deporte de personas sin discapacidad, pues te anima también a seguir trabajando, porque sí que es verdad que si las condiciones no son las mismas, no es fácil llegar tan alto, ¿no? Es verdad que cuantas más facilidades te ponen, pues obviamente más fácil suele ser. La atleta viguesa, como muchas mujeres, sabe lo que es pelear contra viento y marea en el mundo del deporte. Pero ella no se considera un símbolo de la mujer de hoy día, sino que cree que cada una debe aportar su granito de arena. Como todas las mujeres que ya han estado y que estarán en el futuro, yo creo que es importante que cada uno haga lo que pueda dentro de sus posibilidades, ¿no? Y es verdad que este año, sobre todo, está siendo el boom de la mujer, el boom de la discapacidad, con lo cual yo estoy en mi mejor momento, pero yo no me considero icono de la mujer deportista paralímpica. Hay muchísimas deportistas españolas paralímpicas que han ganado 1000 cosas más que yo acabo de empezar, yo todavía tengo mucha carrera por delante y espero en un futuro pues sí que ser la mujer deportista paralímpica de España, ¿no? Por así decirlo, por lo menos una atleta reconocida. En los últimos años, la velocista y saltadora ha visto cómo su imagen se ha ido dando a conocer más y más, sobre todo en redes sociales y llegando a ser entrevistada en el famoso plató de La Resistencia. A ver, porque tampoco es que me paren por la calle ni nada. Yo creo que lo bueno de las redes sociales hoy en día es poder transmitir todo esto, que también con mi libro, también con las entrevistas, ¿no? Todo lo que yo quiero transmitir de los valores que me ha dado el deporte, de lo que he aprendido durante esta situación y poder ayudar a otras personas, pues a través de las redes sociales es lo que intento, y también mostrar mi parte más divertida, ¿no? Porque me gusta mucho utilizar el humor. Yo creo que para aceptar una discapacidad, bueno, y para aceptar cualquier defecto, cualquier cosa que igual nos da más reparo, pues yo creo que con el humor es la mejor forma de hacerlo, y entonces es lo que intento transmitir en mis redes sociales, esa vitalidad, esa alegría que me representa, ¿no? Y dar a conocer la discapacidad, dar a conocer el deporte adaptado y que la gente pues sepa que una persona con una prótesis puede hacer lo mismo o más cosas que una persona con las 2 piernas. Al final, y después de todo lo sucedido, Desiree tiene claro cuál es el gran tesoro que le ha dado la vida. Principalmente el premio es que estoy viva, porque yo podría no estar aquí ahora mismo. Entonces, principalmente es el premio que me ha dado una segunda oportunidad a la vida, ¿no? Y que, bueno, y puedo darme a conocer con la prótesis, puedo hacer un montón de cosas que antes no me hubiese imaginado, publicar un libro, dar conferencias, todo lo que estoy haciendo yo ahora es gracias, en parte, y entre comillas, a lo que me ha pasado. Lo que intento, sobre todo, es utilizar esa repercusión que yo puedo tener en las redes sociales para dar a conocer el deporte paralímpico y la mujer deportista.